En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a nuestra sesión. ¿Tenemos algo en la cuenta? Sí, Presidenta. El primer documento que llegó a la comisión es un oficio del Presidente de la República en que propone nombrar como integrantes del Consejo Consultivo Previsional a la señora María Cecilia Cifuentes Hurtado y al señor András Utov Vodka por un periodo de 6 años. Esto en algún momento tendremos que invitarlo. Ustedes sí, lo que hicimos la vez pasada fue que invitamos a las 2 personas propuestas. Sí. ¿Les parece que hagamos eso para Perfecto. la sesión de enero? De enero. De enero. Sí. Perfecto. Aquí tengo el... Nos van a hacer llegar los antecedentes. Le hacemos llegar, a sí. cada uno. Ella en todo caso es una ingeniero comercial con mención economía. Trabaja actualmente en la Universidad de los Andes. Es profesora. Ya, porque ahí es como importante para completar la constitución del Consejo. Claro. El poder tramitar Sí. eso. Sí, Andrés, sí. La continuidad, pero... Sí, con la continuidad, sí. Pero ellos dejaron de ejercer, en el caso de András, hace como un mes por lo menos, el sino un poco más. septiembre, si yo no me equivoco. Sí. Su plazo. Ignoro si sigue en función hasta que esté nombrado el nuevo, ¿no? Yo entiendo que no. Por eso, bueno, no lo podemos ver antes, pero dejarlo para la próxima sesión, que los podamos recibir un ratito a ambos y votarlo. Perfecto. También poner en conocimiento de la comisión que ingresó una moción firmada por la senadora, por la presidenta, por la senadora Muñoz, por la senadora Rincón y por los senadores Latorre y Letelier, que interpreta el Código del Trabajo en relación con el ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral. ¿Había una también de la senadora Allende? No, hay una moción del senador Letelier anterior, parecida. De la tutela de los funcionarios. Recién, o sea, dan cuenta hoy día. Ya, perfecto. Pero viene para esta comisión también, ya. Porque, claro, la idea podía refundirlos, porque son en contenidos bastante similares. Me parece que podemos acordar eso, pero necesitamos que entre formalmente a la comisión para refundirlo. Y entiendo que sobre este ayer se acordó verlo en general y en particular a la vez. Sí, porque este proyecto es de además de artículo único. Así que no hay ningún problema. Ya. También la comisión recibió una solicitud de la Confederación Minera de Chile para ser recibidos porque ellos quieren también exponer sus inquietudes respecto a las labores mineras, dice especialmente en la región de Atacama. Llegó un documento del presidente del Senado en que acompaña a todos los proyectos que se encuentran en la actual tramitación en el Senado. Y dice que habría que revisarlo, que la comisión podría decidir quizás archivar alguna norma, que eso ya nosotros ya hicimos un ejercicio y algo archivamos. Pero él propone nuevamente eso y bueno, eso se tendrá que ver en su momento. Y finalmente para la sesión de hoy día, para el segundo punto, estaba invitado don Alejandro Steilen, presidente de la UNT, pero él tuvo un problema familiar, fallecimiento de un pariente, y presenta su excusa, pero él igual quiere que se le invite en la próxima sesión. Ya. Nosotros teníamos... Bienvenido, senador. Bueno, le damos la bienvenida al senador Letelier. Ha llegado justo para ver para que podamos votar en tabla de fácil despacho. Eso lo había propuesto el proyecto de exámenes preventivos. De exámenes preventivos. Tutela laboral, tenemos que esperar que llegue otra moción que las vamos a refundir. Una de la senadora Allende, la que presentamos nosotros ayer, y hay una antigua que tenemos que revisar también. Hay una moción del senador Letelier en la materia. Si lo podemos refundir con... Sí, que estaba desde antes. Sí, claro. Municipales. Pero la idea es poder ponerlo en tramitación el próximo año, que es luego. Presidenta, en el proyecto sobre exámenes laborales, yo no recuerdo bien el artículo del código, que establece que todo trabajador y trabajadores tienen derecho a medio día para los exámenes. Y el tema es que no hay ninguna sanción cuando el empleador no da esa media jornada. No da es un derecho laboral, yo entiendo, adquirido. Esto lo discutimos en una modificación legal unos 6 años atrás,
que fue la última que se abordó este tema. Si yo no sé si el Ejecutivo nos puede... Esto debe haber sido como 5 años. El 2000, Sí. el 2014, claro, era una moción del ex diputado Andrade, de la senadora Goich y la senadora Muñoz, también como cuando eran diputadas. Y ese es el texto que al final se convirtió en el artículo 66 bis actual del Código del Trabajo. Y nosotros ahí teníamos limitado la posibilidad de este permiso laboral de medio día al año para hacerse exámenes preventivos en el caso de las mujeres trabajadoras a los 40 años, mayores de 40 años y mayores de 50 años en los hombres. Había una norma previa. No, es una norma previa. Solo para contextualizar, y aquí lo que yo donde voy pregunto y hay mucho desconocimiento respecto a este permiso. Nosotros a propósito del tema de cáncer hemos estado bastante en el tema y Hay una norma sobre exámenes preventivos sin límites de edad. Sí, el 66 bis. exactamente. Es Sin 66 límites de bis. edad. La moción propone esto ahora. La moción que tenemos pero en no tabla... existe un permiso en esta misma lógica, porque lo que propone este proyecto que suscribimos es eliminar el límite de edad, que yo encuentro que es confuso, ni tampoco se justifica mucho hoy día. Lo que queremos es que ojalá todas las mujeres hagan el PAP, y eso desde bastante más jóvenes que los 40 años, que haya una cultura de exámenes preventivos y que este permiso ayude para eso. Ella es asesora del Ministerio. Bienvenida. No sé, Francisco, si tú quieres... ¿Es la suya, Francisco? No, es su jefa. Es su jefa. Ah. Francisco, ¿tú quieres explicarnos algo respecto a lo que ha planteado el senador Letelier? Presidenta, por su intermedio, yo tengo la sensación de que lo que alude el senador Letelier es la obligación del empleador para imponerle al trabajador exámenes preventivos en labores que requieran un esfuerzo especial. Por ejemplo, el examen preventivo para trabajos de altura. El empleador debe, según el DS 594, perdón, realizar esos exámenes y archivarlos a la ficha del trabajador. O personas que trabajan con alto grado de calor, o personas que trabajan en zonas del Ártico, qué sé yo. Eso es el único que me suena de exámenes preventivos generales. O lo que hicimos en el tema de los call centers, que está en tramitación, que lo dejamos establecido. Y lo otro que si efectivamente usted tiene razón es el 66 bis, que está referido a exámenes preventivos de hombres y mujeres, pero acotados a cierta edad, y lo que hace la moción es abrirlo a todos los trabajadores y trabajadoras. Una consulta, señora presidenta, es solo respecto, previo al artículo 66 bis. Previo. Yo entiendo que había una norma sobre exámenes anuales que los trabajadores tenían derecho a realizarse. Fue antes que entráramos a la discusión de exámenes de mamografía o PAP. Entonces, yo solo... Lo que sí nosotros, esto surgió inicialmente, lo que es hoy día el 66 bis, de una propuesta que era para un permiso para mamografía, que se refundió con uno de próstata, y finalmente en la discusión lo ampliamos a exámenes preventivos porque tiene la misma lógica. Era en el contexto de la campaña de cáncer de mama, de prevención de cáncer de mama, y por eso partimos con mamografía, pero lo que se hizo fue ampliar porque desde la lógica lo que uno busca acá proteger e incentivar, que es Hay un examen preventivo en general, la preventiva que tiene La preventiva que es previo a esta ley. Es previo a esta ley. La preventiva. Sí. Claro, la medicina preventiva siempre existió. Siempre Sí, y es de un derecho laboral, por eso lo estoy planteando. O sea, pero estamos hablando de hacerse el examen porque hay un examen preventivo que además te financia el ISAPRE, que está contemplado dentro de las garantías del GES desde la lógica de salud, pero no está contemplado el permiso laboral para hacerse ese examen. Pero sí está contemplado desde la lógica de salud. ¿Eso será, senadora, a lo que se refiere? Es que yo pediría que podamos, yo no tengo ningún problema que votemos esto ahora, pero creo que la preventiva está establecido un tema laboral, de media jornada. Entonces quiero establecerlo porque en un momento, quizás los años me están traicionando hoy, pero será por el mes del año. Entonces, para que lo tengamos a la vista, busquemos las normas, que recuerdo que es previo a estas normas del 66 bis.
Buscaré. Francisco. Yo tengo la impresión de que con esta moción se resuelve la inquietud del senador Letelier, por lo siguiente. Porque lo que está ampliando es el espectro de trabajadores a cualquier edad para tener derecho a los exámenes, ¿ya? Pero si uno ve bien el 66 bis actualmente vigente, dice para someterse a los exámenes de mamografía y próstata, que así partió el proyecto, respectivamente, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales y cuales. Cuando yo combino que pudiendo incluir exámenes de medicina preventiva y lo dejo abierto a todos los trabajadores, se resuelve exactamente la consulta del senador Letelier. Sí, lo que pasa, presidente, con esto me quedo callado. Los exámenes preventivos eran genéricos antes que se entrara a calificar el Papa Nicolau y la mamografía. Pero no existía un permiso en el Código del Trabajo para eso. En esa norma no creo que esté tan desmemoriado. Yo tengo memoria fotográfica para ciertas cosas. Leí el texto. Entonces era un permiso con media jornada de permiso. Buscaré dónde está. Solamente le digo, estamos buscando. para que lo tengamos a la vista. Esto lo vamos a votar en general ahora, Sí. ¿cierto? Entonces no tengo ninguna dificultad, pero es como este texto solo modifica el tema de las edades y uno tiene que especificar cuáles son los exámenes preventivos en un momento. Porque, claro, es que los tales como es mi inquietud. Porque si hay exámenes que nosotros aseguramos que se hagan de sangre, cierta tipología, de lo que es el perfil biofísico de las personas, podemos detectar una cantidad de patologías que si se detectan en forma temprana le ahorramos no solamente calidad de vida al trabajador, sino plata al Estado. Entonces, Pero esa es la idea. Por su intermedio, Presidenta, lo que pasa es que yo recuerdo bien la discusión, en realidad recuerdo bien la discusión de los últimos 30 años de proyecto, pero, cuando Tienes muy aludimos buena al memoria, concepto Francisco. de medida preventiva, de examen, de medicina preventiva, incluso vino una persona a la comisión de la Cámara del Ministerio de Salud y dijo que el concepto debía ser medicina preventiva, porque eso tiene un protocolo en el Ministerio de Salud, en el GES, en el AUGE, qué sé yo, en que dice todos los exámenes que son, incluyendo todos los que señala el senador Letelier. En su moción está, pues. Pero eso está en otro cuerpo legal, ¿cierto? Claro. Está en otro cuerpo legal, eso es verdad. Sí. Sí. Bueno, votémoslo en general, el artículo único. Si es que en el transcurso de que esto se discuta en la sala vamos a seguir investigando al respecto y creemos que hay algo que agregar, tenemos la posibilidad de agregarlo. Así que, Usted propone discutirlo solo en general, aprobarlo en general y mandarlo a la sala en general. A pesar de ser artículo único, sí, es que por eso. pero porque deberíamos votarlo en general y en particular. Es que es artículo único. Y está esa posibilidad para darle mayor agilidad, darle mayor agilidad también. Dejémoslo votado en general y en particular y, sala si es la que necesitamos incluir algo en la sala, dejamos ese espacio. ¿Me parece, senador? Entonces lo aprobamos, toma la votación. Senador Alamán. ¿A favor? Senador Durana. A favor. Perdón. Senador Letelier. A favor. Senadora Muñoz. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado en general y en particular por la unanimidad de los integrantes. Aprobado entonces el proyecto. Perfecto. Sí, por supuesto. quiero pedir disculpas, yo tengo que irme a la Comisión de Hacienda, pero hay un debate que me gustaría que esta comisión pudiera solicitar al Ejecutivo que clarifique ciertas normas. En la ley de asistentes de la educación hay un grupo de trabajadores muy grande que son contratados de marzo a diciembre y han vivido ese tipo de contrato en forma sucesiva. Técnicamente esos contratos, de acuerdo a la ley, ya son contratos indefinidos y por ende tienen derecho a vacaciones. Y lo que pasa es que es el mismo Estado que mantiene ese tipo de contratación. El Ministerio de Educación autoriza que con la subvención CEP se contrate de marzo a diciembre a profesionales, que son un grupo muy grande. Yo entiendo que la interpretación es muy clara, porque es una norma general, que estas personas tienen contrato indefinido y por tanto tienen derecho a vacaciones. Nosotros vamos a meter esta misma norma en la ley miscelánea de educación, pero yo creo que no es necesaria. Por eso quería Es la que vamos a discutir ahora, hoy día. la ley miscelánea que se está discutiendo.
Y se va a Deberíamos ver en la reiterar, tarde. se está reiterando una norma laboral que ya existe, porque estas personas son contratadas por contrato de trabajo o a honorarios a veces, aún peor. Pero lo quiero dejar planteado porque creo que el Ministerio de Trabajo debería dialogar con el Ministerio de Educación, porque van a haber una cantidad de demandas que nos van a salir más caros como Estado si no se clarifica el punto. Ya. Entonces, Lo dejamos planteado al Ministerio. Eso se está discutiendo ahora y debería verse en sala en la tarde. Entonces, Pues las sería bueno demandas que va a revisarlo. recibir el Estado van a ser Sí, claro. súper caras. Entonces, va a salir más caro, ¿cómo se dice? La vaina que son. La única duda es si los contratos estarán sujetos a responder. Están Ya, sometidos a qué. pero un buen punto para que lo puedan revisar. Le damos permiso al senador Letelier para ir a la Comisión de Hacienda en paralelo. Y nosotros teníamos como segundo punto de la tabla recibir en audiencia a la OIT, a Tu Primera Pega, a Horacio Lobet, y a la Fundación Empleada del Hogar de Cristo respecto del proyecto que establece un contrato especial para los jóvenes estudiantes. Así que los vamos a hacer pasar. ¿Qué tal? Buenas tardes, adelante. Les pediríamos a los que van a intervenir que se puedan sentar en la mesa de la OIT, de Tu Primera Pega y de Emplea Hogar de Cristo. Las presentaciones. Ya. La OIT. La OIT está Ujú. No. Nos acompaña entonces de la OIT, Gerard. No, está. ¿Dónde está Gerard? Reineck. ¿O no ha llegado todavía? Partimos. ¿Si está afuera? Sí, sí, se había llegado. Podemos partir. Partimos entonces por los segundos que teníamos contemplado. Agradecerles que estén hoy día acá para ayudarnos en la tramitación del proyecto de este contrato especial para jóvenes estudiantes de tu Primera Pega. El cofundador, entiendo, el señor Horacio Llobet. No sé si usted va a hacer la presentación o... La idea es poder escuchar a los tres invitados y después de eso hacer un pequeño diálogo con preguntas. Bueno, muy buenas tardes a todos, presidentas, senadores. Primero agradecerles la invitación, que den la oportunidad de escuchar a diferentes instituciones y organizaciones que trabajamos con lo que se respecta a lo que es empleo juvenil. Quiero hacer una pequeña comentario de por qué arranco con este primer slide. Les quiero contar, mi nombre es Horacio Llobet, soy argentino, sé que no se nota, por eso lo aclaro. Hace 7 años que vivo en Chile, vengo de, como le dicen acá, de regiones, de un pueblo llamado Pergamino, que está a 2 horas de la capital, pero vengo de una familia humilde, trabajadora. A los 18 años yo me quería ir a estudiar y trabajar, porque no quería quedarme en el pueblo. Me fui a Buenos Aires. Trabajo de los 15 años, todos los veranos en el campo, juntando choclos para ahorrar plata para poder irme a la universidad. A los 18 años me voy, mitad bolso ropa, mitad de bolso comida que me entregaban mis padres, mis tíos, mis abuelos. Y desde el día 1 que pisé Buenos Aires que trabajo, empecé trabajando en diferentes lugares hasta que tuve la oportunidad de empezar a trabajar casi a los 19 años en McDonald's, cocinando hamburguesas en la cocina. Porque era el trabajo que me permitía, por más que era un trabajo de 45 horas full time, porque aparte yo necesitaba el dinero para sostenerme y vivir, también necesitaba un trabajo que me permitiera o me diera unos mínimos de flexibilidad para poder tomarme día por estudio, ir a rendir los exámenes y el gran esfuerzo de estudiar y trabajar en un trabajo full time. Desde los 5 años quería ser médico, estudié 3 años medicina y abandono la carrera.
me di cuenta que no es lo que me gustaba. Y esto lo traigo a colación porque hoy les voy a mostrar algunos datos de jóvenes que han pasado por los procesos de Tu Primera Pega, son más de 14.000. Hoy el 56% de los jóvenes declaran abiertamente a Tu Primera Pega que se arrepienten de la carrera que están estudiando. Y que es algo normal, uno de 18 años piensa que tiene la vida resuelta, que sabe lo que quiere estudiar y no están así. Por lo cual, mi carrera universitaria fue cambiando hasta que termino estudiando recursos humanos, porque quería especializarme en personas. Hoy uno puede tener la mejor compañía del mundo, la mejor organización, pero la que hace que se obtengan resultados son las personas. Entonces, cuando uno trabaja con las personas y a través del compromiso con las personas, con las organizaciones, cómo se obtienen resultados. Me vengo a Chile, hace 7 años atrás, como el número 2 de la compañía de McDonald's en ese momento, trabajando con jóvenes y para jóvenes durante casi 20 años, decido, hace 4 años atrás, fundar una organización que se llama Tu Primera Pega, y voy a empezar a pasarlo. Tu Primera Pega en Chile, nace en Chile, hace 2 años que estamos con Tu Primer Laburo en Argentina, trabajando de manera mancomunada con jóvenes, gobiernos, y ahora estamos incorporando a los sindicatos, y estamos abriendo operaciones con Tu Primer Curro en España también para trabajar con la problemática de empleo juvenil. Por lo cual, cuando yo hoy vengo acá y agradezco que me dé la oportunidad de la palabra y a contar un poco la experiencia que tenemos nosotros, también lo hablo de la carne propia, de haberlo vivido en carne propia. A mí nadie me lo contó, yo lo viví y les puedo contar cuál es mi historia de poder estudiar y trabajar. Por lo cual, debatir sobre esta ley, les agradezco que la debatan con la seriedad que merece, porque hay miles de jóvenes que están esperando tener mayor niveles de posibilidad de acceder de mejor manera a un empleo. Después podemos discutir si hay algunas palabras chicas que podemos acortar, si la jornada en lugar de 2 o 3 veces sea 2. Hay muchas cosas que se pueden discutir y me parece que está bien. Lo importante es que esto se discuta buscando el bien común, que es mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Nosotros básicamente quisimos trabajar sobre 3 ejes claros, que era el desempleo, la desigualdad y la inequidad. Hoy Chile tiene un desempleo que ronda, Presidenta, casi el 17,4% de desempleo juvenil. Hay más de 545.000 jóvenes denominados los niní, que son los que ni estudian ni trabajan. Que si hacemos un zoom, el 70% son mujeres, madres, adolescentes. Por lo cual no son niní, son no. No les permitimos estudiar, no les permitimos trabajar. Esto es un dato del 2012. Solo el 9% de los alumnos de educación superior estudia trabajo, algo que ya lo han visto, se lo han presentado. Estamos en 2018 y seguimos hablando exactamente del mismo número. Encuesta CACEN del 2018, más del 70%, muy amable. Más del 70% de los menores de 30 años, miren este dato, 70% menores de 30 años en Chile nunca ha trabajado. Desde 1960, el Producto Interno Bruto en Chile creció casi el 500% y la productividad solo creció un 7,8%, por lo cual los trabajos que se fueron desarrollando no son de la mejor calidad que nosotros tenemos o deberíamos seguir para poder acompañando el crecimiento que necesita el país. Y eso tiene que ver también cómo empezamos a fundamentar el trabajo de los jóvenes desde abajo, desde cuando uno empieza a crear. La educación no es solo la educación de la escuela, sino también educación de las competencias blandas y educación laboral. Otro dato de interés que pasan en Chile, hoy un reclutador tarda entre 8 a 12 segundos en ver un currículum vitae. Hoy más del 50% de los currículum vitae de los jóvenes chilenos son descartados porque están mal confeccionados. Y casi 8 de 10 jóvenes fallan en su primera entrevista de trabajo. Claramente necesitamos una educación bien profunda para que estas barreras que estamos contando se empiecen a trabajar de una manera mucho más comprometida. Y cómo a través de la tecnología y el impacto dijimos, bueno, nosotros cuando yo renuncio a McDonald's y decidimos fundar esta organización era no olvidarte, Horacio, cómo fue tu pasado. Yo soy una persona que tengo que estar agradecida, que tuve la fuerza, tuve la fortaleza. Soy el primer profesional de toda la familia. Tuve varios jefes que me agarraron de la mano y me llevaron como mentores. Y tuve la oportunidad de cambiar el futuro de mi familia hacia adelante. Dijimos, bueno, ¿cómo hoy a través de una organización podemos impactar para mejorar políticas públicas, para colaborar en las mejoras de los desarrollos de habilidades y de competencias que necesitan las empresas y también a empoderar a los jóvenes en encontrar este primer empleo? Y así es como es Tu Primera Pega, Tu Primer Laburo, es fundamentar básicamente una cohesión pública-privada. Cómo acercar los gobiernos a las empresas y a los jóvenes. Hoy parecemos que hablamos de los empleados y las empresas como si fueran enemigos. Hablamos de las empresas y los gobiernos también como de manera separada. Y muchas veces, si le pongo un ejemplo, cuando hablamos hoy de el bueno empleo joven, el subsidio empleo mujer, la gran mayoría de las empresas los desconocen, por lo cual también falta que los gobiernos sean portavoces mucho más potentes para acercar estos beneficios y mejorar, obviamente, la igualdad y la inclusión a los primeros empleos. Por lo cual nuestra meta es decir cómo podemos apoyar en todos los procesos de mejora para que los jóvenes puedan tener
la inclusión y la igualdad en acceder a un primer empleo, un empleo que te dignifica y te cambia un círculo social. Somos una organización que somos reconocidas por los premios Latin American Excellence Awards, fuimos reconocidos por los premios Latinoamérica Verde por ser una organización con foco en lo social, fuimos reconocidos este año por los premios AT&T por tecnología para la sustentabilidad socioambiental, fuimos reconocidos por la Cámara Empresarial Argentino-Española y lo más importante que hemos recibido en octubre del pasado corriente, fuimos reconocidos por el Premio a la Excelencia en el Empleo Juvenil, premio que entrega el rey Felipe VI de España. Eso es uno de los impulsos por los cuales también estamos en España. Y quería compartir con ustedes este informe estadístico que hicimos con más de los 14.000 casos que tenemos y que han pasado por los procesos de Tu Primera Pega. Hoy, de los 14.256 jóvenes que hicimos este reporte fue entregado también al respectivo ministro, al respectivo subsecretario de Trabajo, para que ellos también lo tengan como herramientas. Estamos pidiendo reunión en la CUT para compartir y que la CUT tenga una reunión y que pueda escuchar también una visión diferente de lo que pasa en carne propia de los jóvenes. Hoy, esta muestra está focalizada sobre jóvenes que están buscando o necesitan un trabajo part-time, el 61% son mujeres, fíjense cómo la mujer cada día quiere buscar este empoderamiento a nivel laboral, el 37% hombres, 1% jóvenes LGBT y 1% de jóvenes con discapacidad. Y fíjense en la torta, el 64% de estos jóvenes que buscan o necesitan un trabajo part-time actualmente están estudiando. De estos 14.256 jóvenes, más de 9.000 hoy están estudiando, o sea, comparten el estudio de trabajo. Por lo cual, hoy, el único formato, y es lo que declaran ellos en la encuesta que le estuvimos haciendo, es la única manera de yo poder trabajar de manera legal es a través del contrato part-time. No existe otra manera, porque después puede existir una menor minoría que trabaja en un trabajo full-time, pero que tiene que tener un gran esfuerzo para con el trabajo. Pero hoy es una ley, o mejor dicho, es una modalidad mucho más rígida. Fíjense, este dato importante. El 68%, o sea, casi 7 de 10 jóvenes abandonan el trabajo dentro de los primeros 6 meses. No pueden soportar la compatibilización entre estudio y trabajo. Cuando dijimos, bueno, entre los primeros 6 meses, fíjense que el 45% es por la falta de compatibilización de los chicos que declaran esto, viajan entre 1 hora y media a 3 horas en total. El 2%, lamentablemente, me di cuenta que no lo puedo lograr. Y un 38% dijo, yo necesito dedicarme enteramente al estudio porque no puedo lograr esta compatibilización que estamos buscando. Cuando le preguntábamos un poquito más profundo, decíamos, ok, si existiera algo un poco más flexible, vos pudieras tener la oportunidad de trabajar menos horas, tener mayor flexibilidad, poder rendir exámenes, tomarte vacaciones, tomarte más tiempo para estudio, ¿volverías a trabajar de la empresa que renunciaste? Y fíjense, casi 7 de 10 dicen que sí volverían a la empresa. Por lo cual, la renuncia básicamente tiene que ver con una falta de compatibilización entre el estudio y el trabajo. Es por esto que para nosotros, que apoyamos, y lo decimos claramente aquí en esta mesa, apoyamos claramente esta ley de Estatuto Laboral Juvenil, estamos convencidos que va a flexibilizar, y cuando hablamos de flexibilización, lamentablemente esa palabra se asocia enseguida con precarización, y no existe peor precarización que no trabajar, no existe peor precarización que hace 7 años consecutivos. En Chile mantenemos la misma tasa de empleo juvenil, la misma tasa de jóvenes que pueden estudiar y trabajar, la misma tasa de informalidad dentro del trabajo. Por lo cual, y para ir cerrando, nuestras conclusiones, es urgente analizar desde otra perspectiva, otra mirada. Lo que nosotros proponemos es, por lo menos estén abiertos a analizar en profundidad esta ley. Hace 7 años que venimos haciendo algo que no funciona. Los resultados hablan por sí solos. Lo que se está haciendo en Chile no está funcionando. Entonces podemos ir debatiendo, podemos ir discutiendo, pero hace 7 años que no pasa nada. Lo segundo, la actual legislación es muy rígida. No permite, o sea, hoy si un chico quiere trabajar part-time, no puedo decir, y esto de poder trabajar, aunque sea 2 veces durante el mismo día, te va a permitir un mayor nivel de flexibilidad. Y también esto tiene que ser un incentivo para las empresas, y principalmente para las pymes de las regiones, que va a incentivar a que puedan contratar jóvenes con esta nueva modalidad. Y para ir cerrando, la conclusión final que quiero decir es, permitámonos debatir, permitámonos darnos la oportunidad de, si todo lo que venimos haciendo durante 7 años no funcionó, ¿por qué no podemos probar esto? Hoy hay un Consejo Superior Laboral que esto cada año debería analizarlo y que el Congreso venga el gobierno actual al año y que muestre resultados si esta ley se aprueba. O sea, creo que lo que nos falta es decir, si esta ley la aprobamos, bueno, al año tenemos que medir qué pasó, funcionó. Para eso también está la Dirección del Trabajo, para controlar que de acá no haya ningún vivo, y aprovecho esto como una oportunidad empresarial. Estoy convencido que esto va a ayudar y va a mejorar la vida de los jóvenes. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias.
a mí me gustaría, como para pasar a las otras presentaciones, solo si nos pudieras objetivar un poco más, ¿qué es lo que hay que flexibilizar? ¿Es la posibilidad de partir la jornada? Mire, yo le voy a Yo contar... creo que eso ayuda también. ¿Cuáles son las cosas que hoy día significan barrera o dificultan el que el joven mantenga el contrato? Mire, Presidenta, hay varios matices que son para nosotros súper importantes. Primero esto, de la jornada partida, es algo súper importante. Gente que puede trabajar 4 horas y 4 horas después. Y esa repartija de 4 horas y 4 horas, que parece tan sencillo, también permite que al mundo empresarial colocar al joven donde más lo necesita. Si no te dice, lo contrato part-time, pero hay horas que yo no lo estoy haciendo productivo. Y veíamos que la productividad no se mueve. Esto va a ayudar y contribuir con eso. A pesar de que el gran público utiliza FONASA, hay un gran público que tiene ISAPRE. Y hoy los padres son los principales impulsores y nos lo dicen abiertamente. Yo no quiero que mi hijo trabaje porque empieza a cotizar con FONASA. Y si el día de mañana le pasa algo, tengo que vender la casa. Prefiero que se quede estudiando nada más. Ese es otro gran punto también que lo vimos como fuerte, que va a ayudar a impulsar a que los padres lleven a que los jóvenes trabajen. Fíjense que hoy, si un joven estudia y trabaja, ayuda a la maduración del mismo joven, que eso no está pasando. Hoy estamos viendo que los jóvenes empiezan a trabajar entre los 24 y 27 años cuando terminan la universidad. Y nos estamos perdiendo un montón de participación, de cotización, de aprendizaje, de desarrollo de habilidades blandas para mejorar, obviamente, sus competencias laborales. Sí, senador Urana. En su presentación no escuché cómo se incorpora la educación superior, cómo se incorpora los centros de formación técnica, cómo se incorpora definitivamente que las opciones que nosotros vamos a entregar en la flexibilización de la jornada laboral también implica un compromiso de la educación superior de los centros de formación técnica, de tal manera que la persona no sea su destino o su futuro trabajar en algún empleo X, sino que el día de mañana proyectar una vida distinta. No vinculé, no escuché ninguna vinculación con el mundo de la educación superior. Muy buen punto, senador. Sí, la verdad que tratamos de hacer una presentación lo más abreviada, que sabíamos que teníamos 10 minutos. Creo que es un debate que amerita, si quieren, bastante horas para trabajar, pero sí, claramente, la educación es clave en esto. O sea, nosotros cuando hablamos y lo que estamos presentando hoy es donde para el joven, la prioridad es el estudio, pero también para ellos, el trabajo, para muchos de ellos, es el medio para poder estudiar. Sí, pero una sola cosa con esto termino. Pero al final, solo le estamos exigiendo al empresario que flexibilice y la educación superior no flexibiliza. También tiene que flexibilizar. Hoy, estudiar y trabajar en Chile es casi un problema. ¿Por qué? Porque tenés un ramo a la mañana, un ramo a la tarde, un ramo a la noche, entonces el chico tiene que estar desde la mañana hasta la noche cursando. Estoy totalmente de acuerdo que comparamos con un país en Argentina. Yo estudié, trabajé, pero yo estudiaba de las 7 de la tarde a 11 de la noche. De 9 a 18 trabajaba todos los días. Eso hoy no compatibiliza, es una verdad. O tiene que ver también con todos los programas de educación dual, totalmente. Que se fortalece. Ahora, yo les propongo que escuchemos a la Fundación Emplea Hogar del Hogar de Cristo. Hogar Cristo. Emplea del Hogar de Cristo. Emplea, ya. Está Ricardo Delano, que también es una experiencia y que después podamos terminar con la IT, que nos da una mirada más comprensiva del tema. Y ahí Francisco me había pedido la palabra, pero yo preferiría dejar el debate al final para poder también ocupar el tiempo respetuosamente a usted. Bueno, en primer lugar agradecidos por tener la posibilidad de exponer acá, de comentar nuestra visión del proyecto desde lo que hacemos como Fundación Emplea. ¿Puedes poner tu micrófono, por favor, para encenderlo? Perdón. La sesión está siendo transmitida en vivo y además es para registro, por eso tiene que quedar grabada. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Venimos a exponer nuestro punto de vista como Emplea respecto del proyecto. Muy breve voy a comentar, nosotros como Fundación Emplea somos una fundación que somos parte de la red del Hogar de Cristo. Nosotros como Fundación Emplea trabajamos por la activación e inserción laboral de grupos que hoy día están excluidos del mercado laboral. Personas que están en situación de pobreza por ingreso, pobreza multidimensional, que hoy día se encuentran excluidos del mercado laboral. Son más de 500.000 personas en Chile que están desocupadas, inactivas, desempleadas o automarginadas. De hecho, son cerca de 700.000 personas adultas que hoy día no se encuentran vinculadas al mundo del trabajo formal. Si ese grupo nosotros lo miramos con el foco de los que están buscando empleo, los que quieren trabajar o los que en la encuesta declaran que les interesa ocuparse, son más de 430.000 personas
que les interesaría trabajar, que hoy día están desempleados, desocupados, inactivos o informales. Esas personas hoy día no tienen mecanismos de activación, formación, apresto, intermediación laboral para conseguir y mantener un empleo. A eso nos dedicamos nosotros como Emplea. Trabajamos si distribuimos la población por nivel de ingreso, trabajamos con el 40% más vulnerable, pero con un sesgo importante a trabajar con la extrema pobreza por el hecho de ser hogar de Cristo. Estos grupos están básicamente, al final hay unos cuadritos ahí que declaran que al final nuestros grupos target, acá los grupos objetivos, son los desertores escolares, son las mujeres inactivas, son los adultos mayores en edad de trabajar que se encuentran sin posibilidad de acceder al mundo del trabajo, migrantes, y al final todos los grupos hoy día excluidos, marginados de la sociedad en un montón de ámbitos y que quedan fuera de la opción de trabajar. Desde ahí, ¿cómo vemos nosotros, interpretamos este proyecto o cómo podría impactar positivamente a los jóvenes, que sin duda es un grupo muy relevante, junto con las mujeres? O sea, de esos 430.000 personas, las mujeres y los jóvenes son la gran mayoría, y en el caso de los jóvenes, las mujeres también, o sea, hay una intersección, digamos. Entonces, el grupo jóvenes hoy día, de los que están buscando empleo son más de 120.000, de los que están sin trabajar, sin estudiar e inactivos, pasivos, son más de 420.000. Nuestra misión es incentivar la activación e inserción laboral de grupos que están excluidos socialmente y del mercado laboral porque están en situación de pobreza y con distintas brechas, fortaleciendo sus competencias, sus capacidades, competencias sociolaborales, habilidades y estructura social, laboral, para facilitar el acceso y la mantención de un empleo. Desde ahí, nosotros quisimos hacer un diagnóstico de qué son hoy día los jóvenes, cómo se descompone hoy día la situación de los jóvenes en Chile, regular al principio y después por situación de pobreza. En el gráfico que está al frente, dividimos en 4 grupos la población juvenil, que entiendo que son cifras que hacen, son cifras públicas, entiendo que ustedes también la han visto. Dentro de los jóvenes que hoy día no estudian ni trabajan en Chile, hay más de 650.000, de los cuales 440.000 están en el 40% más vulnerable. Dentro de los grupos que solo trabajan en Chile, del universo de 3.200.000 jóvenes, es 1.290.000, el grupo del 40% más vulnerable no alcanza los 400.000, los que solo trabajan. Los que solo estudian son cerca de 1 millón en la distribución de en todos los grupos socioeconómicos. El 40% más vulnerable son menos de 460.000. Y los que estudian y trabajan, que sería el mundo ideal, son bastante pocos, son casi 270.000 en la distribución por todos los grupos socioeconómicos. En el grupo más vulnerable son 4 veces menos, digamos la cuarta parte. Entonces, en la siguiente lámina, nosotros decimos, bueno, acá vamos a ir solo al grupo del 40% más vulnerable, ¿ya? Aproximándonos al efecto que podría tener la ley en los grupos objetivos de Fundación Emplea. Son 1.300.000, poco más de 1.300.000 jóvenes que hoy día se encuentran en el grupo del 40% más vulnerable, según distribución socioeconómica. Los jóvenes que estudian y trabajan, que sería el caso de éxito del 40% más vulnerable, son 72.000. De esos 72.000, hay 26.000 que son informales, ¿ya? Entonces tenemos un primer grupo que podría verse beneficiado con un estatuto como el que se está discutiendo, en potencia. Dentro de los grupos que solo estudian, en el 40% más vulnerable, son 458.000. De esos 458.000 que solo estudian, los que declaran, vía CACEN 2017, que les interesaría trabajar y hoy día no lo hacen por distintas trabas, son 155.000. ¿Ya? O sea, ahí tenemos otro grupo que podría verse que hoy día está solo estudiando, no trabaja, pero declara querer trabajar, ¿ya? Según las cifras que hacen. Después tenemos el grupo que solo trabaja, no estudia ni trabaja, solo trabaja. Del que solo trabaja, que quizás no es el foco directo de este estatuto, de esta ley, pero sí de manera indirecta lo puede ser, porque son personas que solo trabajan, de las cuales de las 370.000 hay 188.000 que declaran que les gustaría estudiar, ¿ya? O sea, existiendo más opciones, digamos, el que hoy día está solamente trabajando, hay 188.000 que declaran que les interesaría estudiar, pero hoy día no ven la forma, no ven cómo compatibilizar estos dos mundos. Y después abajo tenemos el grupo de los que no estudian y trabajan, que son 440.000, donde probablemente con esta norma, con este estatuto no hay efecto directo. Entonces,
para terminar de construir la cifra, esta tercera lámina de números muestra del universo del 1.300.000 jóvenes que están hoy día en el 40% más vulnerable. Si sumamos los jóvenes que solo trabajan que solo estudian y les interesaría trabajar, si tuvieran más posibilidades, que son 156.000, más los que solo estudian, que solo trabajan, que les gustaría estudiar, y a los grupos de los que trabajan y estudian, que están informales, potenciamos o proyectamos la formalidad en ellos, el efecto potencial de una norma de este estilo o una norma que incentive de parte a la discontinuidad, digamos, en la jornada, pero también muy importante, yo creo que quisiéramos como hacer el punto, una norma que no genere como incompatibilidad en temas de los beneficios. Hay muchos jóvenes hoy día que por distintos canales, por distintas fuentes, por becas, por asignaciones familiares, por distintas transferencias, hoy día ven una amenaza en lo que significa perder los beneficios, desde el minuto que ellos empiezan a trabajar de manera formal. Por lo que revisamos, lo que propone este estatuto y este código, en la medida, y me imagino con los reglamentos que lo puedan asegurar, que no haya incompatibilidad, que los jóvenes no vean amenazada la pérdida de beneficios, becas, transferencias, por el hecho de trabajar, creemos que se puede producir un incentivo importante a que muchos jóvenes, y ahí vuelvo al número de los 360.000, que hoy día no están participando de ambos mercados, tengan incentivos y en un impacto potencial, digamos, el universo podrían ser 360.000 jóvenes, insisto, en base a las cifras de la CACEN, probablemente después hay que ir profundizando en capas la investigación o el estudio según la situación particular de distintos grupos distribuidos en el territorio y con distintas brechas o circunstancias, pero creemos que esta norma que facilita, incentiva el tema de la jornada, pero ante todo también posibilita poder trabajar sin perder los beneficios, puede ser muy beneficiosa para impulsar la activación laboral de muchos jóvenes que hoy día no están trabajando, que tienen quizá el interés, tienen el tiempo, y también incentivar el estudio en jóvenes que hoy día solo decidieron trabajar por necesidad, que como dije, hay 188.000 que declaran que les interesaría estudiar, si tuvieran facilidades, digamos. Entonces, desde la cifra, digamos, nos quisimos aproximar a lo que pudiese ser el impacto. Creemos que el estatuto, de todas maneras, es un incentivo, moviliza hacia la formalidad en los que hoy día están trabajando y estudiando e incentiva a los que no lo están haciendo a que puedan optar, el que está solo trabajando a estudiar y el que está solo estudiando a trabajar. Son muchos miles de jóvenes en Chile que están en esta situación, por lo cual creemos que el estatuto puede ser tremendamente beneficioso. Coincido con lo que dice Héctor de Horacio, de poder después, obviamente, ir midiendo, ¿cierto? Midiendo el efecto, el impacto año a año, revisando y evaluando los reglamentos, para de todas maneras ir puliendo, afinando o ajustando la norma, pero de todas maneras creemos que el impacto en un número significativo de jóvenes, el 10% por lo menos de los jóvenes hoy día, el impacto potencial son 360.000 de un universo de 3.200.000 jóvenes en Chile. Son muchos miles de jóvenes. Entonces creemos que de todas maneras puede ser una muy buen estatuto, muy buena ley. Eso desde los números, particularmente analizando el efecto de esta ley, y después hay dos láminas que dan más cuenta de lo que hace Fundación Emplea, donde los que se nos quedan fuera del impacto acá son los jóvenes que no estudian ni trabajan, ya que obviamente ahí hay que trabajar en la activación e intermediación laboral de grupos que hoy día no están accediendo ni a la universidad, ni a los estudios superiores, terciarios o al trabajo. Pero en los anexos también aparecen los detalles de esos grupos que creemos que también requerirían estatutos o leyes del estilo. Eso es nuestra visión sobre el estatuto. Muchas gracias. Trabajan además, un poco a propósito de la pregunta del senador Durana, todo lo que significa acompañar también, que yo creo que eso es bien importante. O sea, claro, uno dice cuáles son las barreras más bien desde el punto de vista legislativo, del Código del Trabajo para un contrato especial, pero también todo lo que tiene que ver con apresto laboral, con acompañamiento, con capacitación. O sea, nuestro trabajo es uno a uno, o sea, es con mentoría, es con acompañamiento, es desde la situación particular de cada persona, sus brechas y su plan de búsqueda. Y para eso creo que se tienen que combinar todos los incentivos por el lado de los jóvenes, para el mundo de las empresas y también las facilidades y todas las normas que puedan ir acercándonos todos juntos. Bueno, vamos a escuchar a nuestro tercer invitado, que es de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, Gerard Reinecke.
Reineke. Muchas gracias, presidenta, senadores. Gracias por la oportunidad de comentar sobre este proyecto de ley, que en realidad ya es el segundo capítulo, porque estuvimos también en la comisión de la Cámara de Diputados y en esta oportunidad constatamos que desde nuestro punto de vista era plausible legislar sobre este tema y que a la vez era crucial ponderar los beneficios de una ley de este tipo con la necesidad de mantener una adecuada protección laboral y social para los trabajadores concernidos. También en esta oportunidad como que identificamos como el espíritu de esa ley, que no es una ley de un contrato de aprendizaje, que es otra figura, sino que realmente lo que se busca es que principalmente los estudiantes que tienen que trabajar para poder financiar sus estudios y los gastos de su hogar lo puedan hacer de forma formal y que en realidad los dos temas más centrales para nosotros en esta intención eran la de permitir acordar un régimen de horas de trabajo distinto al habitual, como también esto de excluir el cálculo de los ingresos, estos ingresos a efectos de calcular derecho a subsidios, becas, etcétera. Entonces, ahora los comentarios que les voy a hacer ahora son ya, bueno, sobre la versión modificada y a la luz de los comentarios que hicimos en abril en la Cámara. Y voy a concluir con una breve reflexión sobre los posibles efectos en el empleo de un estatuto de este tipo. Entonces obviamente yo soy el vocero de la OIT, pero obviamente fue un equipo donde principalmente el especialista en normas internacionales de trabajo tuvo un rol muy importante. Voy a hacer, para cumplir con el tiempo, voy a hacer los comentarios en forma un poquito más resumida y el lenguaje común, pero tienen aquí la nota donde encuentran como la letra chica legal con más precisión. Entonces, viendo un poco los temas más importantes de los comentarios que hicimos aquella vez, primero era que era necesario precisar el tema de los salarios, el derecho a los salarios, y también había un comentario que no éramos los únicos que lo decíamos, que quizás el rango de edad de los posibles beneficiarios era un poco demasiado estrecho, considerando la edad real a la cual los jóvenes egresan de la educación superior. Entonces constatamos que en la versión actual del proyecto de ley se cambió el rango etario de 18 a 24 a 18 a 28 años de edad, y también, muy importante, se agrega una reacción que dice que los estudiantes trabajadores gozarán de todos los derechos del Código del Trabajo, lo que incluye entonces con ya más explícitamente, más precisamente el salario mínimo proporcional garantizado para todos los trabajadores a tiempo parcial y también el recargo por trabajo en días domingos y festivos. El segundo tema sobre el cual comentábamos era el tema de hacer los trámites lo más livianos posible, que había también, no tan solo de OIT, sino de otros comentaristas, esta preocupación de que se podría complicar un poco la aplicación, porque las universidades quizás se van a demorar en hacer los certificados, que quizás en los plazos no van a alcanzar. Y entonces se tomó en cuenta ese comentario, estableciendo que ahora solamente una vez al año el estudiante tiene que presentar la constancia de que esté efectivamente estudiando en una institución de educación superior, y se establece un plazo de 120 días desde la celebración del contrato para que el trabajador presente este certificado. El tercer tema muy importante tenía que ver con todas las reglas que tenían que ver con posible despido, cálculo de indemnizaciones, en la continuidad de la relación laboral. Donde nuestra preocupación era en que en la redacción inicial podría existir el riesgo de que esta experiencia bajo este estatuto fuera una especie de isla desconectada de la posible experiencia laboral posterior y anterior,
porque había ciertas reglas que como que no se tomaba en cuenta la duración de este trabajo para el cálculo, por ejemplo, de años de servicios prestados bajo esta modalidad, o sea, para el cálculo de indemnizaciones. Y había también una serie de figuras de fin de la relación laboral que nos parecía que podrían haber precarizado esta relación laboral. Cuando en realidad lo que queremos, creo, es que este trabajo bajo esta fórmula sea un puente, no una isla, sino un puente también hacia el trabajo futuro del estudiante una vez que se haya titulado. Entonces no había realmente motivo para hacer ese corte en temas de cálculo de años, etcétera. Mirando esta nueva versión, entonces sí podemos ver que se computan ahora los años de servicio prestados bajo esta modalidad, se eliminan las restricciones a las indemnizaciones y también se establece que una vez que termina el estatus de estudiante, no termina el contrato, sino que se transforma automáticamente en un contrato de trabajo común. Entonces, de esta forma, consideramos que estas observaciones fueran consideradas. ¿Sí? El siguiente tema es el de la jornada laboral, un poco la necesidad de equilibrar esta necesidad del estudiante de poder trabajar en horarios más flexibles con igual un mínimo de reglas de que ordenen la jornada laboral y eviten posibles abusos o posibles situaciones extremas. En ese sentido, en comparación con la versión anterior, se ha restringido un poco la libertad de pactar la jornada libremente. Por ejemplo, se reducen de 14 a 12 horas las horas entre el inicio y término de la jornada. La suma total de horas máximas dentro de la jornada se reduce de 12 a 10. El descanso diario mínimo se aumenta de 10 a 12 horas. Entonces, también podemos ver que se restringe un poco la distribución de la jornada en cuanto a horas máximas diarias, descanso mínimo y derecho a colación. Por otro lado, se mantiene la prohibición de pactar horas extraordinarias, que se entiende que como este estatuto prevé 30 horas a la semana, que hay como si no empezaría quizás a chocar justamente con la obligación del estudiante de estudiar. Entonces, porque justamente el espíritu es que haga ambas cosas a la vez, estudiar y trabajar. Finalmente está el tema de la cobertura de salud y cesantía, donde en salud había un tema que parecía quizás no reglamentado con suficiente precisión, y en temas de seguro de cesantía estaba establecido que se excluía de la cobertura y de la cotización, cosa que se ha modificado en la versión actual, y justamente lo del seguro de cesantía va en la misma línea de lo que yo decía anteriormente. No habría motivo para que se defina este estatuto como una isla, sino que como es un puente también, obviamente posteriormente el joven puede estar caer en cesantía y puede tener necesidad de tener acceso a los beneficios del seguro de desempleo, cosa que ahora está aquí incorporado. Finalmente, bueno, ya lo habíamos conversado, que es como que también tú lo decías, que era un tema central de que no hubiese un incentivo perverso a la informalidad por el tema de calcular los ingresos del joven para efectos de tener acceso a subsidios, a becas, etcétera. Y aquí en la versión actual está desarrollado un poco más detalladamente todos los beneficios para los cuales no van a ser calculados los ingresos del trabajo. Finalmente, ahora sí, finalmente, en relación al siguiente tema, que es el de los posibles efectos en el empleo, se establece una evaluación anual por parte del Consejo Superior Laboral
y que también, como tú dices, sería importante poder en la marcha evaluar cuál es el efecto, el impacto que está teniendo la ley y entonces, en caso de necesidad, poder modificarla. Debemos decir que no es por el momento posible cuantificar la probable proporción de los distintos impactos que puede haber, pero podemos por lo menos conceptualmente tener la claridad cuáles serían. Entonces, ¿cuáles serían las tres figuras? La primera sería empleos que anteriormente se desarrollaban de manera informal o se crearían en condiciones informales y que se formalizan acogiéndose a la nueva modalidad. Claramente eso sería un efecto deseado de la ley. El segundo, empleos que anteriormente no existían o no se crearían y que se crean acogiéndose a la nueva modalidad. Esto también un efecto deseado, sería como una creación neta de empleo. Y finalmente el tercero, que es el más complejo, que empleos que anteriormente se desarrollaban bajo el régimen general de contratos de trabajo o se crearían bajo el régimen general y se crean ahora acogiéndose a la nueva modalidad, donde tendríamos entonces un efecto de sustitución. Y este efecto, bueno, sería deseado solo en la medida en que la nueva modalidad se ajuste mejor a las necesidades del estudiante en cuanto a la distribución de la jornada laboral, pero obviamente no deseado en la medida en que se sustituyen otros trabajadores bajo el régimen general. Como les decía, es imposible metodológicamente, en nuestra opinión, cuantificar, pronosticar en qué proporciones se van a dar estas tres figuras, pero lo que sí podemos decir es que las modificaciones respecto al proyecto inicial que apuntan a establecer los mismos derechos laborales y profesionales para los trabajadores bajo esta nueva modalidad ayudarían o tenderían a atenuar la posibilidad de que se produzca el efecto de sustitución, que es el tercero del caso que mencioné. Francamente, yo apostaría a que quizás la mayor parte del impacto pueda estar en la formalización. No creo que esta ley en sí pueda milagrosamente tener una creación neta de empleo muy grande, pero yo creo que lo importante es que se haya diseñado de tal forma que se evite que sea un refugio de bajo costo, sino que en realidad regula las cosas que realmente serían obstáculos para que los estudiantes puedan trabajar. Y en ese sentido consideramos auspicioso que el proyecto prevea una evaluación por parte del Consejo Superior Laboral, porque justamente entrega una herramienta importante de monitoreo y mejora de la ley al futuro a los actores sociales y al gobierno. Muchas gracias. Además, qué bueno que haga la reflexión respecto a lo que sucedió en la Cámara, los cambios que se dieron, porque yo creo que son cambios bien sustantivos respecto a la propuesta original del proyecto. Senador Álava. Bueno, yo quería agradecer las tres exposiciones y particularmente hacerle una consulta al representante de la OIT. De su muy completa exposición, yo vi una opinión en general favorable al proyecto. Entonces quisiera que nos confirmara eso, a ver si lo he entendido bien, pero me da la impresión de que efectivamente se ven beneficios en este proyecto. Y en segundo lugar, preguntarle tanto su opinión como lo que puede ser la experiencia comparada, porque la verdad que este proyecto de alguna manera funciona sobre la base de que la jornada pueda ser descontinua. El proyecto no camina si la jornada, aunque sea de 30 horas, si la jornada finalmente es continua. Entonces aquí lo que se está pensando es en alguien que pueda trabajar, por ejemplo, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Entonces quería preguntarle, ¿cómo ve usted el que la jornada, que de acuerdo a que nuestra legislación es continua, para un contrato de esta naturaleza sea discontinua? ¿Y cuál es la experiencia internacional? Yo sé que es muy difícil hablar de la experiencia mundial, pero en general, ¿qué similitudes encuentra usted entre este tipo de contratos y otros contratos similares que existan en otras legislaciones o en otros países? Vamos a acumular la consulta. La senadora Muñoz también me había pedido la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Igual agradecer las exposiciones, son un insumo bien importante para nuestro trabajo. Y hacer una consulta al representante de la OIT en relación a la última, la página 6, por lo menos lo que tengo acá, de los posibles efectos en el empleo, el punto 3.
en que usted hace una prevención en relación a cómo pueden venir a sustituirse modalidades de contratación que hoy día existen con este nuevo estatuto. Ahora, yo tengo una duda, y es la que tengo en relación al proyecto, además de la que varias más que tengo. Habría un efecto de sustitución en los contratos que hoy día existen para los estudiantes en vías de titulación. Hoy día los estudiantes en vías de titulación son contratados con contratos completos, o sea, definido, indefinido, pero de acuerdo a la normativa del código. Entonces, en la medida que este proyecto establece en el artículo primero, que también, cierto, en el artículo, en el cuáter A, incluye digamos, en este tipo, en esta modalidad, incluye a los estudiantes en vía de titulación. Entonces yo siento que ahí habría un efecto de sustitución de una modalidad actual contractual, que sería una pérdida para los estudiantes en vía de titulación. Eso yo, Presidenta, además que creo que es complejo no acceder a regular, porque creo que es una necesidad, pero hay dos bienes importantes a proteger. Uno, que es el ingreso, por cierto, al trabajo, a tener una remuneración, pero también los derechos laborales, o sea, de hecho, en qué condiciones de menor precariedad que queden estos estudiantes, porque es mi duda, digamos, que hasta qué punto un estatuto de esta naturaleza precariza, por ejemplo, situaciones de hoy día que se exceptúan en el código, que no existe, cierto, la jornada los días domingo y festivo. Esto lo exceptúa. Entonces hay una serie de modalidades que es posible consignar que vayan de alguna manera precarizando empleo, pero además teniendo un impacto en el contexto general del código. O sea, hasta qué punto puede la regulación quedar restringida a esta modalidad de contratación y no impactar en desregular normas generales del código que hoy día están establecidos como derechos de los trabajadores, como los feriados, los festivos, los domingos. ¿Sí? Senador Durana. Aprovechando la oportunidad de haber escuchado al representante de la OIT, ¿cómo conversa este proyecto de ley y cuál es la experiencia internacional para poder efectivamente ayudar a los que no trabajan y no estudian? Y a su vez también con aquellos trabajos que tienen estos jóvenes para que les permita estudiar, pero luego terminan sus estudios. Obviamente hay dos opciones. La primera es que puedan seguir desarrollando este trabajo, o en caso contrario el empleador le puede decir, bueno, esto es el tipo o modalidad de contrato que yo tengo, ¿no? Ya no te puedo pasar a una contratación distinta porque hoy día tú le tienes que dar la oportunidad a otro joven, y nos encontramos en una estadística que no vi en ninguna de las presentaciones, con la cantidad de profesionales que no tienen empleo tampoco en las carreras que ellos han estudiado. Hay una cantidad de profesiones, no es materia de esta ley, pero hay una cantidad de profesiones que la gente desarrolla en otra actividad distinta a la que estudiaron, independiente que ya están con la condición o con el grado académico que les permite igual desenvolverse en cualquier espacio laboral. Pero ¿cómo conversan esas dos experiencias? Yo quiero añadir una última pregunta como más específica, compartiendo algo que señalaba el representante de la OIT, que en la medida en que aquí se establecieron que rigen todas las normas para los trabajadores, uno despeja varias de las dudas. Yo personalmente soy partidaria de hacerlo con normas especiales dentro del contrato a tiempo parcial, porque creo que eso incluso nos deja más cerrada una posibilidad, claro, una preocupación que existe, que es razonable, que esto signifique precarizar. Creo que además podemos avanzar mucho en el tema administrativo respecto del certificar que es alumno, que eso al tiro te restringe un universo y que aún, si bien avanzó la Cámara, podríamos hacerlo mucho más rápido y en la medida en que eso está escriturado en el contrato, no delimita al tiro el universo que sean efectivamente jóvenes trabajadores. Pero hay un tema que es esto de la cotización de salud, que puede ser opcional, que es razonable desde el punto de vista de los beneficios, como planteaba, ¿no es cierto?, de la experiencia, de no perder la calidad de carga a los padres, pero tiene la implicancia, por el otro lado, de no tener acceso a la licencia en caso de enfermedad.
Entonces, si nos pudieran ilustrar desde las normas de la OIT y también un poco desde la experiencia práctica con jóvenes, porque uno puede pensar que, claro, es distinto un joven que hace una campaña un fin de semana, una campaña publicitaria, a alguien que tiene un trabajo regular, que finalmente va a ser como a tiempo parcial, por una jornada más acotada, si es que se enferma y la posibilidad de reemplazar ese ingreso. ¿Tiene sentido diferenciar en ese caso o dejar, estoy pensando en voz alta, una cotización mínima en el caso del efecto sobre una licencia médica? Eso me gustaría escucharlo solamente. Les damos la palabra, si quiere partimos al revés. Bien, fue el representante de la OIT. Perfecto. Bueno, hemos querido ser muy respetuosos del rol de los hacedores de política del país y limitarnos nosotros a dar estos insumos técnicos, ¿no? Que son los que nos da, que están basados en las normas internacionales de trabajo, los convenios, fueran o no ratificados por Chile, porque los que no están ratificados igual obviamente pueden dar inspiraciones para el proceso legislativo acá, y la experiencia internacional. Y respecto del tema de la distribución de horas, me parece que tal como está, se posibilita la jornada segmentada, y hay que pensar quizás un poco si esto uno lo quiere dejar que se segmente infinitamente. O sea, uno podría pensar en un extremo que se llame al trabajador 7 veces al día a trabajar una hora, que sería un poco absurdo, porque por los caminos esto ya no tendría mucha utilidad. Después, si uno ve la limitación que viene por el lado de la duración máxima de la jornada, por un lado, y por la duración máxima desde el inicio de la jornada hasta el final. Entonces ya ahí hay como una limitación establecida, y había que pensar si quizás se quiere introducir alguna más por este tema de la fragmentación, que la fragmentación en sí, por ejemplo, en 2 partes de la jornada, me parece que justamente es lo que se busca posibilitar con este tipo de ley, para como pensando en la jornada de un estudiante que quizás tiene tiempo para trabajar en 2 momentos de la jornada y el resto del tiempo está estudiando. Entonces eso estaría bien. Después habría que pensar también sobre el tema de los ya egresados. Creo que ahí, en la medida en que esta ley, este estatuto, no cause pérdida de derechos laborales y de seguridad social, creo que este riesgo no es tan grande. Más bien, quizás ahí habría que pensar más en los efectos distributivos, porque obviamente al no tener en cuenta el ingreso para efectos de cálculo de subsidios o beneficios sociales, hay como un subsidio implícito, un subsidio indirecto que estoy dando a alguien que bajo la legislación actual no lo estoy dando, porque estoy contabilizando su ingreso laboral. Entonces, como si estos son egresados, quizás ya son personas que no estarían en el 40% más bajo de la distribución del ingreso. Habría que pensarlo más bien desde esta perspectiva. Yo creo que desde la perspectiva laboral no tendría una preocupación especial con los egresados. Sobre los otros temas, yo creo que, senador, esta es una ley como bien focalizado para un problema muy específico, y yo creo que tal como está diseñada no es razonable pedirle otras cosas. Yo creo que serían otras leyes, otras políticas que podrían ayudar a solucionar los otros problemas que son igualmente importantes. Aquí estamos pensando en personas que quizás no son los más desfavorecidos porque están en la educación superior, y les queremos ayudar a que puedan hacerlo y mantenerse y no tener que interrumpir, por ejemplo, sus estudios por falta de ingresos para seguir estudiando. Pero obviamente hay otros temas más graves aún de otras personas, y esta ley no la va a solucionar porque no está diseñada para eso, y yo creo que eso está bien. Yo creo que hay que ver otros instrumentos para eso. Y respecto de la experiencia internacional, hemos revisado un poco lo que hay. No hemos encontrado algo como para decir, ahí está la papa, esto es muy superior a lo que se está pensando acá. Hemos visto que algunos países
También están creando un estatuto especial para jóvenes, incluso en algunos países de Europa del Este hemos visto más riesgo de que se produzca una precarización por esas figuras, porque claramente hay como excepciones de protecciones sociales que aquí en esta última versión ya no las vemos. Y por otro lado, obviamente también en la legislación a veces hay derechos para estudiantes que se agregan a la legislación común, que por ejemplo se establece que un estudiante puede pedir permiso para poder asistir a sus pruebas. Entonces eso también es un tema, es una vía donde se dan más derechos al estudiante por ser estudiante para ayudarle a que pueda cumplir con sus obligaciones de rendir pruebas, de estudiar con más insumo de horas en un momento crítico, etcétera. Entonces, eso sería mi respuesta a las preguntas. Ricardo. Casi todas las preguntas entiendo que fueron, iban dirigidas a la OIT, ¿no? Comentario general, profesor. Sí, yo comentario general como corolario. No puedo no tomar lo que comentó el senador respecto de qué pasa con los otros grupos, los que no lo abordamos la proyección estadística potencial de impacto, que son los que no estudian ni trabajan, y que es donde quizás hoy día de empleo está principalmente alojado, donde están los mayores incentivos nuestros de trabajo. Frente a eso, claro, resaltar la necesidad de... O sea, coincido 100% con lo que dice la OIT respecto que son otras leyes, son otras normas, otros incentivos para esos grupos, pero que de todas maneras no hay que dejarlos de lado, digamos. Hay mucho talento que hoy día está pasivo, que hay que activar, digamos. Hay muchas miles de personas que les gustaría trabajar en distintos formatos. Mujeres que estudian, en edad fértil, hombres mayores de 65 años que todavía corren maratones, que todavía les gustaría poder trabajar y no tienen cabida. Quiero resaltar eso. Y respecto de los comentarios, las preguntas que le hicieron a la OIT, lo que comentó, ratificar que yo creo que, en mi opinión y la opinión de Emplea, del Hogar de Cristo, frente a este tema, de todas maneras esto genera incentivos a grupos que hoy día, por diversas razones, no están participando en el mercado laboral, por la compatibilidad de jornadas, por el tema de la amenaza de pérdida de beneficio. Entonces, probablemente no es un estatuto que solucione una multiplicidad de problemas, pero de todas maneras genera incentivos a que muchas más personas se vayan activando laboralmente. Eso que lo creemos firmemente, digamos. O sea, le suma, digamos, a la parrilla de medidas que hay que ir tomando para activar laboralmente a los grupos más vulnerables. Horacio. Bueno, Presidenta, senadores, comparto plenamente todos los comentarios de la OIT. Aplaudo de pie que se hayan hecho esos ajustes pertinentes y me fui anotando algunos puntos como para cerrar. Hoy, para que sea una idea, nosotros trabajamos bastante parecido a lo que hace Emplea, pero a través de plataformas digitales. O sea, la gente puede estar en Puerto Montt, en Iquique, en cualquier lado, que le vamos a ayudar a que finalmente pueda tener una contención social y después un acompañamiento laboral. Y muchos de los chicos, por eso lo noté como un punto primero, nos decían, queremos que nos ayudes a conseguir un trabajo, pero tiene que ser en negro. ¿Pero cómo en negro? Es que si no estoy en negro, yo pierdo los beneficios de la beca estudiantil. Por lo cual, el mismo joven está buscándole la vuelta a la ley para decir, yo no quiero perder beneficios, pero necesito trabajar. Entonces, me parece que esta ley vendría a apalancar este punto. Segundo, me parece un buen indicador es, pongámosle KPI. Si queremos aprobar esta ley al año, evaluémosla. O sea, si hoy, hace 7 años consecutivos, solo el 9% de estudiantes de educación estudia y trabaja, evaluemos al año. Hoy, cuando comparamos con los países Argentina, Latinoamérica o si nos cruzamos del otro lado del charco, hablamos que la gente que estudia y trabaja es entre el 35 y el 50%. Y acá seguimos estancados en el 9%. La senadora decía muy bien que le preocupaba la precarización en el caso de aquellas personas que estaban finalizando sus estudios universitarios, que alguien quiera ser vivo y diga, bueno, lo bajo a este contrato, y me parece que ahí no tenemos que ser súper rígidos desde la dirección del trabajo que esto no suceda, pero también esta modalidad de contrato es opcional para el joven. No es algo que se lo va a imponer. El joven va a decir, dame un contrato normal de 45 horas, dame un contrato part-time o quiero el contrato, esta nueva ley que me va a permitir todo este tipo de adicionales en cuanto a la flexibilización, en cuanto al ISAPRE, a los días de estudiar. Me parece que es una opción, no es una imposición. Un dato también importante, que no lo puse en la presentación, lo vamos a agregar. Hoy, de los jóvenes que pasaron por los procesos de Tu Primera Pega y que conforman estos llamados Malniní,
el 52% luego consiguió trabajo, volvió a retomar sus estudios. O sea, esto significa que es la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades básicas y después vamos hacia arriba. Claramente la persona que tiene trabajo pudo volver a terminar la escuela media o empezar a estudiar la escuela media. Me parece necesario revisar, Presidenta, como usted bien dice, estos pequeños detalles que se pueden obviamente ajustar. Yo soy de que tiene que haber doble jornada mínimo. Y si es necesario ponerle un tope, pongámosle un tope de 2 jornadas, para que la persona pueda trabajar aunque sea 2 veces durante el día y evitar este exceso que pueda existir del lado de la empresa y bueno, que venga 3, 4. Que si por más que pero por más que el empleador diga, vení 3 veces, el chico le va a durar nada. Hoy, para hacer una idea, el porcentaje de rotación del retail, la gastronomía, que es los mayores empleadores de jóvenes, es del 250%. 250% al año, o sea, la persona se fue 4 veces en el año. Entonces, si eso no se reduce a través de este tipo de acciones, me parece va a contribuir altamente. Así que esa es un poco la conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Francisco tenía una pregunta hace un ratito y en el rato las preguntas estaban mil afuera. perdones porque tuve que salir a por eso otra le damos el comisión. espacio ahora. Sobre todo para Horacio. ¿Ah? Difíciles. Creo que es más fácil el contrato de jóvenes. Para Horacio, sobre todo, o Ricardo, no sé, dado que se trata de un trabajador casi que por definición no tiene cultura de trabajo, que va a estar sujeto a un horario que no le permite trabajar más de 30 horas, que su malla horaria va a implicar algunos días probablemente una jornada discontinua, y estoy de acuerdo con que sean dos bloques, digamos, lo otro no es razonable para nadie. ¿Ya? Y que en momentos de urgencia académica, como salir a dar un examen, tiene la facultad unilateral de hacerlo, eligiendo su malla que ha sido previamente pactada en el contrato. Dadas esas características, ¿ustedes ven o han visto un peligro real de sustitución de trabajadores permanentes por esto? Porque hay una crítica que quedó flotando en la Cámara de Diputados, decir, este trabajador al empleador le sale más barato, cosa que no es así, porque está sujeto a salario mínimo y a todas las prestaciones sociales. Pero, claro, 2 de estos trabajadores de 30 horas me van a suplir uno con más experiencia y que me sale más caro y que gana más. El efecto sustitución de trabajadores, ¿ustedes lo han visto o lo ven como un peligro real, dadas estas características tan especiales de una persona que está empezando a trabajar? Voy a tomar la palabra. Yo voy a ser súper tajante con esto. Vuelvo, por eso conté mi historia. Para mí, el estudiar y trabajar y el pelear por esos derechos, esos valores, es un poco la bandera que hoy estoy tomando con nuestra organización. Y como fundador, soy creyente en que tenemos que traccionar entre lo público y lo privado. Respondiendo a esto, nosotros tenemos más de 50 grandes empresas que trabajan con nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos esta intermediación laboral. Tenemos una relación excelente con cada uno de los departamentos de recursos humanos, con las gerencias generales. Yo aproveché también a tratar de tomar los comentarios del mundo empresarial para con esta nueva ley o en este nuevo estatuto laboral juvenil, cuál era la visión que tenían, si lo veían como algo positivo, si lo veían que va a ser algo más que nada, si esto era verdad, esto de reemplazar mano de obra más flexible por mano de obra full time. Y la verdad que no. La verdad, hoy las empresas tienen entre un 40, y está en el informe que presenté, entre un 40 y un 60% de las empresas que contratan por lo general alto nivel de jóvenes tienen que ser full time porque necesita una columna vertebral. Que un joven que hoy te pide un día de estudio que mañana se va, es imposible mantener una operación de negocio si no tienes una estructura básica de full time trabajando dentro de la organización. Es insostenible, pero realmente es insostenible. Ya es insostenible con los niveles de rotación, imagínate con jóvenes que estarían yendo y entrando, porque la prioridad va a ser velar por el estudio. Entonces, claramente no va a ser, sí lo que ellos ven como beneficio con esta nueva ley es poder tener más gente, más dotación para mejorar la atención, mejorar la productividad y atender a gente quizás en momentos que antes no podían hacer porque la modalidad de contratación part-time o full-time te va limitando y también vos tenés que cumplir un costo. Las empresas también tienen KPIs. Entonces todos tenemos que ir controlando. Es decir, cómo buscamos un equilibrio común para beneficiar a los jóvenes y también que los empresarios se vean impulsados a contratar mayor cantidad de jóvenes a través de esta ley. Sí. Senadora Muñoz, quería preguntar algo quizás antes de que Ricardo complemente. ¿No es atingente a esto? No, es al Ejecutivo. Ya. Es para entonces, consultar mejor que termine. Yo pensé que era sobre lo mismo. Dale, sí, Ricardo. Yo simplemente quería complementar lo que hizo Horacio. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que señala él respecto, claro, a la mirada, lo que nos toca a nosotros ver. Nosotros, el año pasado, insertamos laboralmente a más de 1.000 personas, de las cuales más de 400 eran jóvenes.
no vemos intuitivamente, digamos, desde nuestra sensación una amenaza a ese tema y fuimos a buscar la evidencia también. O sea, tratamos de investigar por si habían casos que nos dijeran desde la evidencia que había generado un conflicto, un problema por sustitución, y la verdad que no lo encontramos. No encontramos nada que nos dijera que eso podía ocurrir, digamos, proyectarlo. Entonces, nada más, desde la aproximación que nosotros tenemos al mundo del trabajo, trabajadores de primera línea, en el caso de Emplea, no lo vemos como una amenaza y tampoco lo pudimos corroborar. Me sumo un poco a lo que dice Horacio. Gracias, Ricardo. Senadora. Sí, es que el 152 cuater A establece que el estudiante trabajador estará obligado a acreditar su calidad de alumno regular o estudiante en vía de titulación dentro de 6 meses. ¿Cuál es la razón? Porque un estudiante que está estudiando puede acreditar en una semana su situación, digamos, como estudiante. Y una pregunta, Horacio, y quizás al señor Delano, ¿qué tipo de empleos son los que están encontrando para los jóvenes estudiantes en la experiencia que ustedes tienen? Francisco primero. Sí, Presidenta. A ver, esto se hizo por una... A ver, la norma no era trascendente y los 4 o 6 meses, creo, se establecieron para darle un tiempo al estudiante de pedir su certificado. Se nos planteó un problema que puede ser real y que estamos dispuestos a resolverlo acá en la comisión. Claro, yo puedo celebrar un contrato de estudiante y mientras tanto me acreditan, va con esta figura más flexible y después no acreditan, o después al final me acredita pero lo despido. Entonces tuve 4 meses gratis. Está bien, se puede cambiar eso por la acreditación al momento del contrato de trabajo, 15 días después, no sé, da lo mismo. Pero yo creo que lo que yo señalaba, eso todavía sigue siendo muy largo. O sea, hoy día por la vía electrónica tú puedes tener una certificación. Es al momento, se puede hacer al ideal, momento del contrato, como lo es la autorización para la contratación de menores de 18 años. Exacto, y lo ideal sería que esté escriturada junto con el contrato, que tenga los mismos plazos. Yo creo que en esa línea vamos a avanzar de acuerdo en las indicaciones. Pero lo que yo recuerdo del debate en la Comisión de Diputados era por el otro lado que los jóvenes que estaban ahí representando a organizaciones estaban preocupados de que las universidades no iban a ser tan ágiles a entregar estos certificados a los jóvenes y que los jóvenes podían salir perjudicados por no poder entregarlo, por ejemplo, en el momento de la firma del contrato. Yo creo que hay que equilibrarlo porque obviamente también está el riesgo que tú dices que si el plazo es muy largo, que puede dar lugar a abusos, que uso la fórmula mientras tanto y después quizás nunca pague la matrícula o nunca y entonces hay que equilibrarlo, quizás incluso hacer un poco más de indagación con la universidad de cuánto tiempo se demoran efectivamente en entregar un certificado. Sí, pero es un tema que tenemos que abordar en particular. Yo dejo la respuesta para esta última pregunta que tiene que ver con los tipos de empleo a los que acceden los jóvenes estudiantes. Presidenta, senadora, respondiendo un poco a la consulta, generalmente todos los empleos que nosotros realizamos conexiones provienen generalmente de los empleos mucho más masivos y de baja calificación. Jóvenes que necesitan un primer empleo y que no necesitan demasiada experiencia, porque hoy esto, también cuando vamos a subir un poco la vara, vemos que es como la gallina del huevo. No te contrato cuando tenés experiencia, pero cuando no tenés experiencia no tengo trabajo. ¿En qué momento voy a tener experiencia? Entonces también, y que yo vengo de una escuela, de una empresa en la que hoy no pertenezco más, pero una empresa en la cual yo tuve la oportunidad de poder trabajar y estudiar. Hoy muchas de esas empresas del retail, de la gastronomía, y puedo enumerar mucho más, Unilever, Techin, Toyota, Microsoft, como las que estamos trabajando, tenemos trabajos que son desde atendedores, desde maestros de café, de atención al cliente, de repositores, de administrativos, pero por lo general muchos de esos jóvenes, como me ha pasado también a mí, empezás trabajando, cocinando una hamburguesa y después, gracias al estudio, te vas ubicando dentro de la organización. Porque las empresas estas terminan siendo, nos guste o no, una escuela. Y hoy necesitas una escuela a nivel laboral, que te desarrolle competencia, que te vaya ascendiendo, te va a dar la oportunidad de hacer carrera, cobrar más plata y tener mayor competencias profesionales. Esos por lo general los mayores trabajos, senadora, que estamos teniendo, porque generalmente está alineado la gran parte de jóvenes que son primerizos a nivel estudio. A nivel trabajo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero reiterarle el agradecimiento por la calidad de las presentaciones, porque además nos trajeron datos, la experiencia práctica y que eso de verdad yo creo que nos ayuda a todos para entender los alcances del proyecto.
Muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos.